aportar como todos estos conocimientos, toda esta producción cultural actualmente, lo que se puede rescatar de eso, que podemos aprender de esto hoy en día. Están hablando de cómo se resuelve. Yo lo que propongo, mientras tanto, antes de la presentación siguiente, podamos comentar un poco, o si tú quieres poder, Cristina, agregar algo, porque tu conclusión final es, bueno, ¿qué se puede aprender de todo esto? ¿Qué se puede aprender para ti en esta investigación? Y pues yo creo que muchas cosas. O sea, para mí, por ejemplo, es la producción cultural me parece increíble. Tienen de todo, o sea, tienen obras de teatro, tienen poesías, tienen cuadros. De hecho, el cuadro de la portada es un cuadro pintado por una israelita que se llama Íntima Legua, por si la queréis buscar. Tienen muchísima música de diferentes regiones, de diferentes géneros, tienen vallenatos, salsas, rap. O sea, es como un acervo cultural súper grande, que además está como un poco, yo creo, perdido y fragmentado en los que quedan en los rincones de internet, pero yo creo que sería muy importante como recuperar todo ese legado, porque pues también son registros históricos y también son aportes artísticos y culturales que son, pues, que forman parte de la historia de Colombia, que es pues, muy importante de mantenerlos y buscarlos, investigarlos, porque son de verdad muy interesantes. Comentarios, preguntas. A ver, sí. Chévere, Cristina, muchas gracias. Yo quería preguntarte cómo hiciste el campo. Pues en eso estoy. O sea, todo esto es archivo. O sea, son pues, todos los libros conseguidos, cartillas de formación, como pues tengo ahí un gran archivo de esas cosas. Y ahora estoy pues tratando de gestionar entrevistas que están un poco más difíciles. Porque yo o sea, yo acoté en una escuela completa de Asfar, que era como, por así decirlo, la Universidad de Asfar, como el último grado de formación. Y entonces como que esta escuela pues opera hasta el 90, entonces la gente que pasó por ahí está siendo bastante difícil. Pero pues he estado en varios PCRs, voy a continuar viendo PCRs, intentar pues en la medida en la que pueda conseguir unas pocas entrevistas para también complementar todas las cosas que no aparecen en ese archivo, ¿no? Sobre las experiencias más personales de este proceso formativo que son pues, muy interesantes. ¿Alguien más? O sea, bueno, está resuelto. Bueno, así que continuamos. Bueno, nos toca ahora con Lady Paola Díaz, que trabaja en la Secretaría de Educación. Cuenta apuestas educativas interculturales, será apoderamiento social y político de los pueblos indígenas, afros y mestizos. Cuéntanos un poco de ti, Lady, y la misma pregunta, ¿qué te ha motivado a esta presentación, al tema de esta presentación? Muy buenos días a todos y a todas. Qué bueno es encontrarnos en este espacio de encuentro de saberes. Bueno, yo soy educadora especialista en gerencia de proyectos educativos de la Universidad Distrital y actualmente estoy estudiando inclusión intercultural en la Universidad del Bosque de Bogotá. Y lo que me ha motivado a hacer esta, y llevo ya desde que empecé la universidad, desde la licenciatura como docente de educación infantil, es la apuesta a una educación hacia, para y desde la universidad, entendiendo pues que nuestro territorio colombiano es muy diverso, pues desde ahí nace como este ejercicio que me ha parecido interesante, con sus asimetrías y todo, pero bueno, se ha ido trabajando y por eso estoy acá para narrar, contar un poco mi experiencia, porque esta ponencia más que todo es mi experiencia desde mi clase pedagógica. Tal vez, Lady, antes de iniciar tu presentación, que nos cuentes un poquito más tu experiencia en lo que está, motivación, para que cuando tu presentación falta, esto esté resuelto. Y no ¿Si se descargó ya o no? Sí, no, es que estamos solo en la estamos grabación. con problemas de la Claro. Wi-Fi.
Pues básicamente en este momento soy docente de primaria de uno de los sitios más alejados de la ciudad de Bogotá, que es en Ciudad Bolívar, es en la periferia sur de nuestra ciudad, en el barrio Paraíso, y allí me encuentro pues, con estudiantes de diferentes, digamos, espacios dentro del territorio, pero todo mi proceso pedagógico se ha basado dentro del Cauca, modelos de educación flexibles y pues ahorita que estoy en primaria, digamos que he evolucionado en muchos, escalado en muchos lugares, porque la educación para mí es escalar en muchos lugares, reconocer, conocer, experimentar, no quedarse siempre en el libro, sino ahondar en muchos temas, que es lo bonito de la educación. Y se piensa que un educador infantil solamente está en el espacio con los bebés o con los niños, pero he llegado a espacios, a escuelas muy lejanas del país, poder entender el ejercicio de la interculturalidad, que de pronto ya ahondaré un poquito más dentro del tema. Logramos solucionar. Bien, pues mi ponencia se titula Apuestas educativas interculturales hacia el empoderamiento social y político en las comunidades indígenas, afro y mestizas. No. Ah, Bueno, yo resumo esta ponencia con una connotación muy importante que tienen las comunidades indígenas, y es el espiral. Para las comunidades indígenas el espiral es el principio, pero también el final. Así que esta ponencia se basa en ver la educación y la práctica como espiral. Está en continuo movimiento, se fundamenta desde las prácticas y actividades, tanto de los que estamos adentro como los que impartimos la educación. Esta termina, siempre está en continuo movimiento, está desde los sentires y es una red, esto me gusta mucho porque es una red interconectada desde lo cósmico, lo natural y lo humano. ¿Avanza? Con la de la otra. yo no me tenemos que ver. Pedimos a nuestro experto. ¿Qué hago? ¿A dónde? Para abajo y para abajo. Abajo. No, o sea, Es la presentación. Yo empecé a enseñar con Kids. solo un tiro. No, aquí. Ahí está. Ah, porque- Bueno, vamos, la idea es encontrarnos en algunos términos que trabaja la propuesta. Uno de ellos es el tema de la diversidad. Dentro de nuestro ejercicio en la Constitución Política de Colombia en 1991 habla sobre el tema de la diversidad y reconoce nuestro país como un país plural y multicultural donde están diferentes culturas. Los europeos al invadir nuestro país en algunas ocasiones pues aprovecharon nuestros recursos humanos y cogieron nuestro territorio latinoamericano. Esa presencia de otras comunidades dentro de nuestro territorio pues dio el proceso que es ahora el mestizaje, que es biológico y cultural, y que influye directamente en lo que hoy somos o lo que se habla de la educación intercultural que se da y se mantiene hoy en Colombia. Algunos conceptos claves dentro de la propuesta o de lo que estamos hablando es el tema de la multiculturalidad, donde reconocemos que existen varias culturas dentro de nuestro país. Esto es un ejercicio clave dentro de nuestras escuelas. Hay una pluriculturalidad, que es donde conviven muchas culturas, pero también están en el territorio, aunque no se relacionan mucho. Y está la palabra interculturalidad, que es esa presencia y relación que tenemos las culturas y hacer entre ellas desde un ejercicio de la otredad. Obviamente hay algunas asimetrías y coloco la palabra apuestas porque la interculturalidad todavía es un ejercicio que es muy difícil aplicar
por eso se habla de algunas apuestas educativas. Mi motivación han sido las comunidades, ha sido el ejercicio social, ha sido el ejercicio de la diversidad, de los olvidados, de los que a veces nadie reconoce en nuestro país, y es ahí donde yo entro con mis mamitas Waunan, que les decimos, las que están al lado de allá. Este collar no es solamente un accesorio, ellas ustedes y los hacen como estudiantes dentro de la propuesta, y los llevo y los cargo a todo lado como proceso de reivindicar lo que ellas hacen. Hacemos proceso de alfabetización dentro de las mamás, ya que ellas son estudiantes Waunan. Y también trabajamos el tema de la espiritualidad dentro de los colegios, que no son solamente vistos dentro de lo indígena, porque recordemos que la interculturalidad no solamente es lo indígena, sino también es cómo convivimos todos en el territorio. Y en la última, en la foto de la mitad están los estudiantes de modelos de educación flexibles, y abajo las escuelas que se han recorrido durante el Cauca. Dos propuestas surgen de acá dentro de mi experiencia. La primera es Hilando Camino y la segunda Modelos de Educación Flexible. La propuesta Hilando Camino, que en lengua nasa se traduce Dixas Pugna, que es que ha permitido abrir espacios para que los estudiantes narren desde sus sentires las voces de lo que están en su ritualidad, cosmovisión, etcétera. Y modelos de educación flexibles, que aunque parezca un poco diferente, o en lo que dice parte, es ese proceso que se da con la Corporación Infancia y Desarrollo en Colombia, en integración con Secretaría de Educación, y lo que hace es procesos de alfabetización a comunidades vulnerables en Bogotá. Empezamos con Hilando Camino, que surge desde el 2017. Se da desde el equipo editorial pedagógico del Consejo de Educación de Cabildos NASA Chacha. NASA Chacha significa fuerza, Chacha es fuerza para las NASA, y también proyectos pedagógicos desde materiales del Centro de Investigación Indígenas Interculturales de Tierra Adentro. Esto queda en el Cauca, que los invita a los que no son de Colombia que conozcan Tierra Adentro, un lugar muy hermoso. La propuesta surge allí en el recorrido con las diferentes escuelitas, y allí hacemos un proceso audiovisual con ellos para que puedan retomar la pervivencia de la cultura desde las voces de los niños. ¿Cómo fue la metodología dentro de este trabajo? Ahondando un poco dentro de lo que nos habla un poco Sampier, y es que se trabaja desde una contextualización de las comunidades de los territorios del Cauca. Hay un trabajo pedagógico desde los proyectos educativos comunitarios, en Colombia se le llama el PEI, en las comunidades visualizando desde el proceso indígena son los PEC, dentro de los resguardos de las comunidades indígenas. Hay una creación de propuesta audiovisual proyectadas en el canal de YouTube, que si me da el espacio ahorita, pues si alcanzo el tiempo lo puedo mostrar, dando relevancia a las voces de los niños y las niñas. Hay 5 pilares importantes. El primero es que es una proyección política, porque dan su punto de vista, además que es una forma crítica de hacer educación. Hay un proceso pedagógico, hay alfabetización audiovisual, y trabajamos el concepto de educación propia, que surge desde el CRIC, desde la época de los 90, como empoderamiento político de las comunidades indígenas de nuestro país. Y estos son algunos de los videos que se tienen, si ustedes quieren verlos. Bueno, es que es un poquito largo, dentro del canal de YouTube, entonces si quieren yo sigo, y al final si no también yo lo cuelgo. Este video hace parte del ritual del nacimiento del sol en las comunidades indígenas, y todo es narrado por estudiantes, madres, cuidadores y docentes. Y en la segunda propuesta, que es hacia el proceso de educación intercultural, es el modelo de educación flexible, sus siglas MEF. Y lo que primero que se hace es la contextualización de las comunidades, que no está muy diverso a lo que acabamos de ver. Hay una flexibilización en los currículos, gracias a Secretaría de Educación y el convenio que se tenga en ese momento. Hay un proceso de alfabetización, son estudiantes de comunidades LGBTIQ+, gitanas, rom, indígenas, excombatientes de las FARC, entre otros, que hacen parte del proceso de educación flexible en Bogotá. Y hay un trabajo de cumplimiento, un trabajo educativo y de su culminación de los estudios.
La educación propia pues es para todos, perdón, la educación es para todos y se atiende sin importar el sexo, la edad o cualquier, digamos, dificultad que se tenga. La importancia de este proyecto es reivindicar los derechos para la educación y que se terminen los estudios y poder avanzar en la importancia que es la educación para nosotros en nuestro país. Ahí tenemos una promoción graduada de madres que han sido violentadas y pues han terminado sus estudios en la ciudad. Este enfoque, los dos enfoques hacen parte de la educación popular, desde los fundamentos de Paulo Freire, y hace parte de un ejercicio cultural interesante en el proceso de alfabetizar y reconocer la diversidad de la cultura como un eje importante en nuestra educación. Aquí tenemos a las diferentes culturas, trabajamos el proyecto de tejidos con las mujeres, alfabetización. En estas aulas están todas las comunidades en los procesos de alfabetización. Mestizos, afros, palenqueros, gitanos, no los excluimos de ningún lado, todos trabajamos en unidad y es interesante porque entre ellos hay un ejercicio intercultural que es compartir sus vivencias y su lengua sobre todo. Damos importancia a la danza, a la pervivencia sobre todo de la lengua. Recordemos que alfabetizar no solamente impone la lengua española o inglesa, sino rescatar la importancia de nuestras lenguas nativas que se han ido perdiendo a partir de los años. El proceso de educación en modelos flexibles es una pedagogía crítica, se busca basada en el contexto, involucra todo el ejercicio de Bogotá, derechos en la educación y basa en crear jóvenes y adultos pensados pues, en el ejercicio educativo. Esto se ha dado a partir de, yo he trabajado en ello, con ellos desde el 2019 hasta el 2022 y desde ahí surge pues la escritura de esta ponencia. Y es lo que se visualiza dentro del proyecto. Acá hay un poco de trabajo que se hace con las comunidades en Vera Chamí, que vienen desplazados de su territorio y los acogemos dentro del proyecto para hacer procesos de alfabetización y de educación, ¿no? Y sus proyectos finales, que son las artesanías que hacen las mamás como su proyecto final de grado para que puedan ser, ya tener su título dentro de la Secretaría de Educación. Las lecciones aprendidas, pues hay asimetrías en la interculturalidad, no es un proceso final, siempre está en continuo movimiento, como le dije al inicio, como una espiral. Y la importancia de enseñar sobre todo para la paz, la reconciliación. Recordemos que las poblaciones con las que se trabajan son poblaciones que han venido siempre afectadas por la guerra y la guerra es una oportunidad de paz. Entonces esto hace el ejercicio, lo que rescatamos de los dos modelos. Se trabaja con las comunidades, para mí trabajar como las, yo no soy no soy indígena, pero trabajar con las comunidades indígenas me ha permitido ver la educación desde diferentes contenidos, no solamente desde un ejercicio lineal, sino desde diferentes, desde una búsqueda política y democrática. Y lograr traspasar las brechas de homogenización de estas comunidades. Es una colaboración no solamente conmigo, sino con los mayores, con las sabedoras, con los líderes comunitarios, con las comunidades étnicas y con los que yo digo a veces los olvidados para algunos. Y la importancia es seguir formándome en esta proyección desde mi maestría y seguir fortaleciendo estos proyectos. Si me alcanza el tiempo, vamos a ver el video. Quedan 5 minutitos. Si quieres poder ver primero, es el de hilando el camino. Si quiere darle. Y este no tiene lugar. Ese es en el Cauca, sí. Y los del MEF, sí, es en Bogotá. ¿Y en qué parte del Cauca? Páez, tierra de. Y lo que están trabajando en Paraíso es un programa de secretaría o como No, eso es una parte. Sí, es otra posición. Tenemos trabas. entonces Entonces, iniciativa tuya. lo de modelos no, es de Secretaría de Educación, es un contrato con Secretaría. Ya. Poniendo 4 o 5 minutos, ¿cierto? Sí, 2 minuticos ahí lo entrego.
está en Pro, y hacer una serie de videos. A todos los que hay en nuestro país. Súper. Escape. ¿Cuál? Julio. Ese. Pueden encontrar en YouTube como Asociación de Cabildos Indígenas Nofachacha y pueden encontrar todo este material y pues lo pueden compartir en sus instituciones. Y estos son con las mamás Waunan sobre cómo aprender el proceso de alfabetización. Para ellas se creó una cartilla de alfabetización que yo soy autor para todas las comunidades indígenas que también está a disposición de materiales. Chiquito. Entonces, sí, con las mamás de la gente que son las mujeres, y a veces hay dicotomía ahí entre los hombres, que las mamás deben cuidar a sus hijos siempre, pero salimos que la mujer también tiene derecho a estudiar, la mayoría que están ahí. Claro, completo lo pueden encontrar en YouTube. Parece que hacemos la ronda de comentarios y preguntas ahora o seguimos con la otra ponencia. Yo creo que es mejor. ¿Sí? ¿Sí? Creo. Ya, ok, Bueno, sí. perfecto. Entonces, vamos a Isabel Méndez, ¿cierto? Cultura y educación para la paz en Colombia, para la construcción de paz desde las diferencias en Cali y Colombia.
¿Nos cuentas de ti, de qué te ha motivado a presentar esto en este congreso? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas por su participación y asistencia. Yo soy Ana Isabel Meneses, de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Estoy en los estudios de doctorado en sociología y vinculada en el Instituto de Paz y de Intervención para la Paz de la misma universidad. Pues que me ha motivado a presentar esta parte que es también una experiencia educativa. Si quieres, yo ahí justo tengo lo de las motivaciones. Si quieres, por favor, ¿cómo es que? Pues primero pues un interés personal que siempre he tenido pues, por el conocimiento de las poblaciones étnicas y eso pues lo he intentado articular con mi interés académico de la sociología y la antropología. Y ello lo he vinculado al ámbito escolar pues, por la importancia que yo resalto en educación como el canal de posibilidades que representa para la población, ¿no? Desde mi punto de vista. Y en este sentido, considero también que digamos que la paz es algo que se aprende y en esa medida para el aprendizaje de la paz, los espacios escolares, pues desde mi visión son fundamentales, ¿no? Entonces aquí pues les presento algunos apartados de la experiencia que he acompañado y a la que me he vinculado en la institución educativa de Santiago de Cali. Y pues es una parte de lo que intento conocer desde la tesis doctoral, que es prácticas de presentaciones de paz en grupos de niños, ¿no? Sí, bueno, primero me interesa resaltar o comentarles que, pues como sabemos, digamos, desde el contexto colombiano, el énfasis, digamos, por las mismas vivencias que hemos tenido sobre las violencias y sobre la violencia que se ha padecido, esto mismo se ve reflejado en la producción académica, ¿no? En todos, digamos, los estudios que hay al respecto, al punto que podemos decir que hay especialistas en el campo de la violencia, los llamados violentólogos y demás, pero interesa resaltar que también, digamos, paralelo a la producción de todo el tema de violencia, también ha habido investigaciones sobre la paz y sobre lo que entendemos nosotros ahora como culturas para la paz, que si se quiere han sido poco mostradas, poco visibilizadas. Entonces ahora estamos hablando también como ese giro epistemológico, como darle también peso y representatividad a esos estudios que también han existido pero poco han salido como a la luz. Incluso hay estudios, hay procesos de paz que fueron firmados incluso dentro de los mismos procesos del periodo de la violencia, pues que tiene tanto peso con el padre Germán Guzmán, que es precisamente con otros dos autores quien publica el mundo de la violencia en Colombia, que son 2 tomos, ¿no? Así también encontramos pues desde los años 90 en Colombia organización de eventos, simposios, en términos de culturas para la paz, educación para la paz, donde se empezó, digamos, se discuten los conceptos, cuáles son las apuestas sobre paz en educación y demás. Se encuentra mucho también sobre investigación aplicada, es decir, no necesariamente bajo los títulos de educación para la paz y paz, pero los movimientos sociales adelantaron también mucho trabajo, que dejaron registro, y recientemente, pues, también podríamos afirmar que la política educativa, digamos que ha centrado también una relación con lo que se entiende por paz, precisamente pues por el contexto del proceso de paz que se llevó en 2016, ¿no? Entonces, se resalta el proceso de la firma permanente, también es importante saber que se han hecho cosas y que no son cualquier cosa, también hay que darle importancia. Por favor, también. Gracias. Esto es lo que les comentaba, se habla de paz y educación para la paz en educaciones formales, pues institucionalizadas, con reconocimientos del ministerio, nivel escolar, primaria, secundaria, y también a instituciones no formales de educación popular, pues que han hecho apuestas por la educación para la paz, ¿no? Entonces así se encuentran pues, las definiciones de experiencias amplias y diversas según los enfoques, los intereses en este momento. La idea
Iglesia Católica tiene digamos, mucho peso también en estas experiencias de paz relacionadas pues, con su visión cristiana y también mucha organización de autogestión, ¿no? Lo que les mencionaba, la política de la educación para la paz, digamos que sienta un precedente o trae unas apuestas que sobre todo plantean todo lo que tiene que ver con competencias ciudadanas y eso se relaciona con todos los estándares de calidad educativa. Entonces, digamos que es una de las tantas líneas posibles de lo que existe. Y eso marca como el quehacer de las instituciones educativas formales en términos de paz que ahora les voy a mostrar. Entonces, así lo que yo he visto hasta el momento es que la forma como se entiende paz, también la forma como se lleva a cabo la educación depende de quién sea, cuál es la población que atiende, en qué contexto está, porque es una polifonía de conceptos, ¿vale? Gracias. Bueno, me interesa comentar o hacer la relación con el ámbito internacional, todo eso que tiene que ver con la política de calidad, competencias ciudadanas, y en énfasis en la ciudadanía, pues digamos que no es un punto aparte de todo, ¿no? Está relacionado con todos estos estándares de calidad que se trabajan a nivel internacional, que tiene también relación con políticas neoliberales, pues de homogenización, de evaluación, medición, que ahora en Colombia pues estamos antes, decíamos en los tiempos pues el ICFES, pero ahora ya los exámenes son en cada grado escolar, en el año muchas veces, o sea, ya es una cuantificación de todo. Gracias. Entonces, así como yo les voy a hablar del proyecto educativo de encuentro, es una institución educativa que está ubicada en el distrito de Aguadulco. A continuación les voy a presentar como el mapa para la ubicación. Y es un proceso que yo acompaño todavía en vínculo a propósito de una preocupación de una compañera, que éramos colegas pues, en una universidad, y ella gana el concurso docente como coordinadora de la institución. Y llega ya pues y es súper preocupada por el contexto que hay. Entonces programamos un proyecto de investigación que a la vez la intervención de ella siendo trabajadora social y logramos, digamos, como articular algunas cosas que aunque sean pequeñas, yo creería que hacen al menos un aporte, no como imposición, sino como la misma gestión de los que yo deseaba. Entonces, así como a mí me interesó conocer cuáles son esos aspectos de toda esta política educativa que confluyen en este espacio escolar, ¿cierto? Para la construcción de la paz en esta experiencia desde las diferencias étnicas en todo el periodo de 2016, cuando yo recientemente me vinculé, y lo comparo con el 2022, cuando yo regreso después de pandemia y todo eso. Gracias. Entonces, pues, como los aportes conceptuales que uno podría decir se utilizan para esto, aunque puede ser más amplia la discusión, es en términos pues, del concepto de paz, pero también todo lo que se trabaja, educación para la paz, relación entre paz e interculturalidad, como el desglose de lo que se ha trabajado en interculturalidad, como en un sentido crítico, es decir, más allá del reconocimiento, sino también ver digamos, como ese cuestionamiento al relacionamiento funcional que podríamos decir está y se da por lo general, al menos en teoría. Y también esto se relaciona pues desde los mismos intereses que tienen algunos profes, como toda esta nueva onda del sistema causal o el vivir, entonces eso lo articulamos allí. En teoría, pues, vamos a ver que no necesariamente sea así. Entonces, como les comentaba, pues la apuesta metodológica del trabajo de estudio vinculada a la institución, incluso en esta anterior, estuvo en un proceso de sistematización con la institución educativa y Javier, los que estaban interesados como en todo lo que han hecho, si se quiere organizarlo, pero son profes súper ocupados con sus cursos llenos de estudiantes. Entonces, yo acompañar y a orientar algunas cosas que ellos mismos piden, ¿cierto? O los que yo digo, bueno, podemos hacer por tal lado o escribir de tal forma para ir concretando. Y así pues he hecho entrevistas, observación, digamos que la estancia en la institución educativa,
Y asimismo, pues se contempla, o yo contemplo como todo el análisis de las políticas nacionales que se establecen en los planes, programas. Gracias. Entonces, les hablo específicamente de otro Santiago, en este caso Santiago de Cali. No sé cómo es aquí la división. Allá es pues Colombia, después es el nivel departamental y después municipio y ya pues veredas, corregimientos o barrios. Aquí no sé, la verdad, Barrios. también no sé cuál es. Entonces, dentro de Cali, pues nos ubicamos en la zona también de periferia, como comentabas, para Bogotá, que son las comunas 13, 14, 15 y 21. El colegio de institución educativa está en la comuna 13, tiene 2 sedes, porque las sedes, digamos, la sede central de bachillerato se distribuye en sede también de primaria y escolar, ¿no? Lo que es básicamente primaria. Sí, gracias. Es una institución educativa que uno podría decir es grande, con una amplia infraestructura, tiene doble jornada, mañana y tarde, también tiene jornada nocturna para adelantar procesos de alfabetización con población que no está, pues no sabe leer ni escribir. Actualmente son 70 docentes, de los cuales son 23 educadores. Esto es fundamental porque digamos que la denominación de institución educativa en Cali se relaciona pues con el contexto donde se encuentra la institución y la población que atiende, ¿no? Entonces, el contexto del distrito de Agua Blanca y las comunas que les comenté presenta una particularidad en función de la población que habita el sector mayoritariamente, que hay múltiples pues, convivencia de población diversas, pero principalmente en el distrito de Agua Blanca y en la institución confluye mucha población afrodescendiente, ¿cierto? También población indígena, mestizos, recientemente también población migrante venezolana. Entonces, esas eran como las particularidades que permiten, digamos, bajo la Secretaría de Educación, de hacer la denominación de la institución como el nuevo educativo. Y también salió una reglamentación a nivel nacional que establece que algunos docentes son educadores. Eso es como un poco difícil de comentar porque a veces los mismos docentes que han ganado la categoría de educadores, desde lo que yo he visto, no hay claridad como en qué debería ser claramente un docente educador, aunque otros docentes, pues digamos que sí tienen una apuesta de personal para hacerlo. Entonces, así como que en este caso, el 24% de la población estudiantil se identifica cuando se matriculan a un registro decimal y los estudiantes declaran, o sus papás o mamá declaran cuál es la identificación del estudiante. Entonces, esos datos se toman de ahí, son las categorías que vienen del mismo censo, como se clasifica acá, pues acá en Colombia, la población étnica que es afrodescendiente indígena, pues la identificación o vamos a contar, pero pues no en el colegio no hay presencia. Bueno, entonces como yo les decía, yo me vinculo en 2016 cuando pues, participamos en una colegio, estaba en una institución y es la necesidad como de establecer o formular el proyecto del partido institucional que como nos comentaba la compañera, se dice PI. Es el PI y entonces yo ingreso ahí haciendo como el trabajo que ellos necesitaban de hacer, digamos, el trabajo con bases de datos para generar cifras, para que ellos supieran cuántos hay, quiénes eran, cuál es la población desplazada, o cuáles eran también por familia. Entonces ahí pues como lo que la articulación que yo tuve. También desde el trabajo de muchos profesores, digamos, desde su interés personal, se hizo la vinculación con población externa en relación con universidades, es decir, practicar a la institución, el proceso que está pasando de psicología, porque hay muchas dificultades con el emocionales, estudiantes y demás. Y ellos ven, es decir, toda esta política de la paz, de educación para la paz que el Estado anuncia, que la Secretaría del Ministerio les pide, tienen que
a escribirse, a hacer acciones, rendir informes, completar metas. Entonces ellos ven que ese enfoque es propicio para, digamos, en algo adaptarlo y gestionar los conflictos que hay presentes en la escuela como espacio que recibe, digamos, todos los conflictos y también violencias que hay externas a la institución también. ¿Sí? Eso sería. Esta es como la ruta de la línea de tiempo que hicimos entre todos y todas con los profes, como lo que se ha hecho hasta el momento, que ellos están súper interesados como en sacar sus hitos importantes. Y está pues en el 2019 cuando ya está declarada la institución como no educativa, se resignifica el PEI y demás. Digamos que esta es la normativa institucional que uno podría decir confluye en términos de educación para la paz con el principal ente rector que sería la Constitución política, como ya lo presentó la compañera, como pluriétnica y multicultural, todo lo que viene como en relación al reconocimiento étnico, aquello que reconoce a los trabajadores, la cátedra de estudios afrocolombianos, la ley de convivencia escolar, la cátedra de paz, y digamos así como eso se distribuye entre los planes y programas, en este caso el PI, que sería como el primer de la escuela. Todo esto pues también se relaciona con lo que yo les comentaba al inicio, que es todo el proceso de política en términos de competencia ciudadana, ¿sí? Entonces esto de competencia ciudadana se establece por ejes, que es precisamente el tema de competencia ciudadana, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad, valoración de las diferencias, pero no hay una claridad en cómo eso debería darse en la escuela, que se supone que es transversal. Entonces, si es transversal, no necesariamente tal curso o materia deberían darlo, sino que todos los docentes deberían estar articulados, saber qué es y cómo lo hacen. El problema es ese, que precisamente no hay conocimiento, no hay claridad, no hay consenso en saber cómo, qué es y cómo se hace para poder llevarlo a cabo. Entonces, de lo que se hace en la escuela, que ellos mismos resaltan, es el trabajo en aula. Yo debo destacar que de los 23 docentes que son educadores, que son una parte de los 70 docentes que tienen la institución, no a todos y todas les interesa esto de lo educativo, de la relación con la que trabajan. Es decir, esto ya depende más de sus voluntades, de sus experiencias, incluso de sus recursos propios para hacer las cosas. Por ejemplo, yo destaco las gestiones que hacen los profes con algún practicante. Usted trabaja en tal lugar, no podría venir a una charla. Tienes practicantes de psicología, podrían venir, es decir, como el interés de ellos de gestión. Que sería el punto 3, el diálogo de saberes, lo que ellos plantean es desde la misma motivación de los profes, es decir, y de los directivos, que están en círculos de otros profes, tienen conocimientos. Por ejemplo, esto del diálogo de saberes se activó mucho en el COVID, porque imagínense en la universidad cómo fue ahora, imagínense en la escuela, y no había conexión, eso se complicó. Pero hablamos con una profesora que el punto clave que facilitó fue como que, bueno, vamos a hablar de geografía, pero más allá que el mapa y que hablemos de todo eso, es pregúntenle a sus papás, a sus abuelitos de dónde son. Entonces eso como que permite rescatar qué conocimiento tiene, que el abuelo le cuente, con qué cocinan, qué cultivan, cómo lo hacían antes, por ejemplo, mucha población desplazada. Entonces digamos que eso resalta como el trabajo de los profes, y muy complicado lo veo yo. Y el trabajo en aula entonces se hace como desde la actualización que los mismos profes realizan, la literatura sobre el como Zapata Olivella, apuestas artísticas, hicieron huertas escolares que lo hicieron en la casa, todavía lo tienen en los salones, entonces cultivan, yo qué sé, algo que se ve en la ventana, un cilantro, algo así, después hacen como una tortilla para compartir, entonces es decir, como en el relacionamiento, perdón, la misma. Entonces, así para ir cerrando, pues lo que yo veo es que una cosa se establece políticamente,
que se acepta la diversidad, que todo es posible, digamos que están las condiciones para que haya tolerancia, respeto, todo lo que uno podría entenderse de la ciudadanía, pero en la práctica, digamos, los entendimientos son muchos, las formas como se llevan a cabo son amplias y uno de los principales dificultades es el desajuste que plantean los profes que hay entre el discurso que se da en la escuela y el que hay, por ejemplo, en los contextos de familia. Entonces, en la escuela se enseña no debes pegar, no debes tal cosa, pero resulta que van en la casa y la mamá le dice, no, vaya y pégale más duro porque usted no me puede dejar, somos más berracos que los que vienen enfrente del cuadra. Entonces, para gestionar eso en la escuela es muy complicado, esos desafíos es como difícil. Bueno, indiscutiblemente, digamos, por ser una institución formal, ellos tienen que articularse, los profes les interesa articularse esto de la paz, entonces hay un seguimiento a todo esto de ciudadanía, convivencia, pero yo creería que ellos se apropian de una forma en la medida de lo posible. Para ellos es fundamental, como les comentaba, la diversidad étnica, entonces si van a trabajar tema de la ciudadanía, entonces es que ser ciudadano en Cali siendo afro en el distrito y quiere serlo en otra parte de la ciudad. Entonces veo que es como lo que se resalta en experiencia. Lo que yo ya les decía de las, digamos, de las líneas, las dificultades que hay fuera de la escuela que contribuyen al mismo impacto, perdón. Hay para mí hay un entendimiento pues más amplio como de bases negativas que positivas. Lo de la interculturalidad pues realmente es muy complejo verlo en la práctica. Para la mayoría de los docentes es un peso, o sea, no les interesa, no quieren hacerlo, pero les digo que resalto pues como los intereses de algunas profes, que si usted hace Espinosa era coordinación en la escuela básica, entonces ahora que yo regreso, esta misma profe ya la han cambiado, pero a la secundaria, es como más complejo para gestionar, entonces también es como muy difícil. Y los de ciencias sociales, digamos que son los que nos tratan un poco más de llegar al enfoque, pero así es complicado. ¿Qué más? La educación, digamos que no trasciende, la educación, todo lo educativo no podría decir que aún no trasciende, pero ellos son conscientes, porque creo que los educativos se dan en la celebración de la cátedra, de los bailes, de los carteles. Ahora ellos están interesados en pasar del PI al P, que es relacionarse precisamente con la comunidad, el barrio. Es muy complejo, pero digamos el interés. Yo veo aquí la escuela como un espacio de encuentros y desencuentros que tiene opciones, posibilidades, ¿sí? Y por eso lo digo, hay espacio de la sociedad para la sociedad y que necesita de la sociedad para poder, no solamente los profes y los que concluyen, sino la articulación con los demás para facilitar. Esto de la paz en un contexto complejo. Pero a pesar de eso, yo veo que se hacen cosas, aunque sea paso a paso, poco a poco, y por eso la importancia, como en el caso de resaltar el trabajo de la institución y de los profes y de las cosas con las que compartir. Adelante. Bueno, de todo, muchísimas gracias por las tres presentaciones. Vamos a centrar en una de ellas dos, que parece que están tomando unos pasos importantísimos para la construcción de un país en paz. Antes de la pandemia, por lo menos los últimos 4 años antes de la pandemia, yo decidí sacar a mis estudiantes de Bogotá, hasta Cauca. Era mi clase de conflictos de construcción de paz. Yo decía, estos muchachos y muchachas, clase media, urbana, no tienen ni idea de la realidad del país, para Cauca. A convivir unos días con los nazis, el Tolivino y el Tratado de Quinchao, y después con los mensajes en Silvia. La historia va para esto. En Silvia, algún estudiante le preguntó a Floro del Polaco, que estábamos teniendo un intercambio, si se sentían colombianos, y con indígenas se sentían colombianos. Y la respuesta de Floro para mí fue impactante. Dijo, nos sentimos colombianos desde 1991. O sea, desde que nos reconocimos, que reconocimos la pluralidad, la diversidad que caracteriza nuestro país. Por eso me parece tan importante, digamos, lo que ustedes están haciendo. Quisiera preguntarte,
Esos programas, porque mencionaste algo con la Secretaría de Educación. Por ejemplo, nosotros nos reuníamos en la mitad de universidad en sí. Esa universidad la reconoce el Estado colombiano, los títulos que otorgan ahí, prácticas tradicionales externas son reconocidas por el Estado colombiano. Eso es para ti. Y para ti, me sorprende mucho, digamos, el contenido por los factores que mencionas. En que Chávez, por supuesto, Dobles, Aulas en Paz, mencionas a Casa, Salamanca, Otoya, los tres fueron estudiantes míos, por casualidad. Y entonces hay como un enfoque muy centrado en eso, en la escuela, por suerte, es el ámbito en el que estás trabajando. Pero los contenidos son muy limitados a ciudadanía, convivencia, no hay ninguna referencia a lo internacional, a fenómenos y dinámicas que son globales y que afectan lo local. Por ejemplo, si tú miras los contenidos que promueve UNESCO en términos de educación para la paz, o alguien como Vicente Pisa de Barcelona, pues son un montón de contenidos que relacionan mucho lo global con lo local, las consecuencias de lo global a nivel local, no toda la ausencia de eso. Ya nos explicabas un poco cómo se construyen esos contenidos. ¿Verdad? Bueno, pues dentro del Cauca está la Universidad Intercultural, que es del año 2000, si no estoy mal, 22, se dio la aprobación para que las personas que estén estudiando dentro de esa universidad puedan adquirir, digamos, estos estudios y a partir de los postulantes sociales de Nicaragua, ¿sí? Digamos que los acredita como Nicaragua, pero la Secretaría de Educación ya le da una acreditación a la universidad para que esos títulos sean pues comparables en Bogotá. Pero las carreras que se dan ahí es, digamos, la de educación, educadores bilingües, digamos que todo el ejercicio del proyecto educativo comunitario, el buen vivir, digamos que es sobre ese trabajo. Como tal, digamos que todos los que se puedan vincular a la universidad tienen como tal, pues está su título, ¿no? Que ya puede ser, pero solo fue hasta hace un año, o sea, hace mucho, o sea, llevan mucho tiempo en la universidad y hasta ahora hay ese reconocimiento por el Ministerio de Educación. Y eso sería la respuesta. Sí, en la relación de lo global con lo local, pues en esta parte como yo facilité como estos de la política llega a la escuela, pues esta parte está como, yo trabajo con los textos de Bickmore, que ella plantea como todo el análisis de estas políticas, pero les decía una parte de lo neoliberal, cómo eso concluye, pero uno no puede decir que es algo que se da solo en Colombia, incluso solo desde el corte del gobierno de Santos, sino que eso tiene continuidad anteriores. Entonces, eso viene así de política educativa neoliberal, eso es lo que hemos visto y digamos que yo lo cuestiono, no así mismo, digamos, los profes, porque ellos deben cumplir con lo que les piden. Así el Estado no les dé la charla, ni saber cómo hacen, ni cómo deben hacer. Ahora, en términos del conceptual, sí, digamos que yo trabajo todo lo de paz, cultura de paz, que es a propósito de la investigación que adelanto, desde autores también lo de la paz transformadora de Dios, la paz perfecta, digamos que más con los propios, digamos con los talleres que hacemos a veces, se hace con estudiantes, como que es la paz, que dibujen y algo así, y eso lo intentamos hacer en análisis, después a ver cómo a qué definición está, pero como tal, digamos, ahí yo trabajo educación para la paz y paz, pero aquí en la institución no lo mostré en ese caso, más como lo que trabajo como en grupos étnicos, si me permites decir, como lo de la Universidad Misak, pues estoy haciendo, pues está haciendo trabajo de campo en Siria también. Y en la Universidad Misak este año que está, creo que ya cerró eso tiene el periodo de gobierno, por un año, justo este enero vuelve a cambiar, y con el anterior que era Mamá Lucy, que permítame que la nombre, ellos están todavía en ese proceso de lucha porque le reconozcan el título, e incluso si ya los estudiantes no desean mucho ingresar a nuestra universidad, porque pues el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, y no van a tener el título que después les permita ser homologado por el Ministerio de Educación, entonces pues me ponen por eso mismo para población rural, para que después les digan, no, es que mira, existe esto, pero falta un poquito para que el ministerio te lo valide. Entonces, no. Quería hacer una pregunta también a las tres.
Ustedes habían planteado que hay dificultades para que efectivamente la interculturalidad ocurra, ¿no? Y al mismo tiempo esta brecha que hay entre las políticas que se definen y la implementación de ellas, porque tú decías en tu caso que más bien obedece a la voluntad de los y las profesoras. ¿Cómo explican esto? ¿Cómo pueden explicar estas dificultades? ¿Por qué suceden? ¿Dónde están esos nudos? Bueno, los avances no son fáciles. Es que no estoy muy puesta en la parte institucional de lo educativo, pero pues no sé, diría que es eso como una producción de esas lógicas de opresión histórica de los pueblos pues indígenas, afrodescendientes, etcétera, e incluso pues de los campesinos también, ¿no? Entonces como que creo que es como una herencia de ese problema estructural por lo que pues ni interesa a lo mejor por parte del Estado y en el caso que pues intenten pues favorecer esos canales de interculturalidad, pues tienen como toda esa mochila histórica que es muy difícil, o por lo menos no es algo que se pueda desmontar de la velocidad de esta mañana. Pues yo veo en términos de lo educativo que la política sigue estándares, o sea, como que líneas estratégicas que no necesariamente están en relación con la población a la que van dirigidas, o sea, eso viene como desde arriba, les llegan, por ejemplo, la colega que yo les comentaba, ella me decía, es que mira, ahora tenemos que cumplir con esto, y ella es la coordinadora, entonces le toca gestionar algún profe de ciencias sociales, un profe, ¿será que puedes hacer alguna charla para ver esto o buscar en la alcaldía de Cali un programa que llamaba Comunidad Escuela que yo vi que sí tocó el terreno y se da en relación con las poblaciones escolares. Pero el resto creo que es lo mismo que comenta Cristina, que es porque son estándares internacionales que los profes viven en esa colaboración y el cumplimiento de esas cifras y datos y estudiantes que viven con esa cosa de que seamos mejor evaluados, mejor calificados, porque eso también les permite a ellos resaltar. Porque yo no comenté, es que desde esta institución, ellos mismos con su gestión y la gestión que han hecho con otras instituciones en Cali, como la Universidad de CES, por ejemplo, que trabaja todo lo de educación, han hecho foros educativos. Entonces, entre ellos mismos se citan, entre instituciones educativas, hagamos nuestro foro para ver qué has hecho y qué has hecho por gestión e interés propio, porque en realidad desde arriba hay otra cosa, o sea, se les da disciplina como creo su misión. Bueno, yo siento que todo el mundo habla del término interculturalidad, pero nadie se compromete. Entonces, yo siempre he dicho, como desde el principio de la presentación, o sea, hay apuestas interculturales, pero no hay una educación intercultural. O sea, es muy difícil porque hay muchas asimetrías, porque quizás no estamos preparados para esa otredad. Reconocer al otro nos hace muy difícil ese diálogo y también entender que lo intercultural no solamente que tengamos los indígenas, ¿sí? Sino que hay muchas poblaciones, está la población LGBTI, está la ROM, bueno, hay demasiada la población extranjera, y entender esa interculturalidad en ese intercambio de saberes es complejo, y más llegar a la educación, o sea, que está el currículo, están en los lineamientos, están las cátedras, y muchas veces las instituciones realizan eso, vamos a poner al negrito a bailar, vamos a mostrar a la comunidad indígena sus muestras y ya, ¿sí? Pero detrás de eso hay conflictos, y detrás de eso hay problemáticas, y de eso es lo que se debería llamar interculturalidad. Hay cátedras muy interesantes, como la Cátedra de la Paz, estudios de cátedras afrodescendientes, etcétera, en nuestro país. Sin embargo, es un papel o una clase de 45 minutos y ya. Entonces, estas apuestas siento que
Le falta, pero bueno, ahí vamos los maestros que intentamos apostarle a esto, vamos en ese caminar, que digo yo. Disculpen que quisiera agregar algo que me hace pensar en lo que ustedes están planteando, y es que, bueno, seguramente tienen alguna información que nosotros tuvimos hace poco un proceso más que eleccionario, donde la alternativa era aprobar o rechazar un texto constitucional, donde uno de los elementos más críticos tuvo que ver con esta definición de que la Constitución declaraba que Chile va a ser un país plurinacional, ¿cierto? Y eso fue uno de los modos que más, yo diría, permitió y convenció a muchos ciudadanos y ciudadanas que votaran rechazo. Y lo que ahí se puso en evidencia, diría yo desde mi opinión, fue el racismo presente en Chile. Entonces, y esto lo señalo respecto de que a mí me llamó mucho la atención que en la autoidentificación que tú planteabas había un 67% muy alto que no se autoidentificaba ni como población afrodescendiente ni como población indígena. Mi pregunta, o sea, como lo que yo estoy pensando es, bueno, ¿qué espacio ocupa aquí el racismo? Es muy difícil convencer a los latinoamericanos del racismo existente en el continente, pero es una realidad. Colombia igual. Pero el colombiano acepte que es racista, muy difícil. La realidad es que existe, y de una forma bastante notoria. Pero, yo no quiero que sea igual. Mucha dificultad para reconocerlo. Sí, no lo reconoce, pero existe. Claro, ahí Desde formas estructurales hasta lo que ves en la cotidianidad. Mira, uno de los peores insultos, por lo menos en Bogotá, que no sé en el resto del país, es que te digan no sea niño. Cuando te dicen no sea niño, no te están diciendo nada chévere. Están diciendo, pero la colega acá está. Sí, sí, que estoy muy quieta escuchando. Todas las presentaciones han sido maravillosas y muy bonitas, desde pues al menos las apuestas y los ustedes, no las apuestas prácticas, porque lo están haciendo en terreno realmente. A propósito de lo que tú mencionas, y veo que hay varios colombianos para quienes no lo son, yo con algunos colegas conversaba de pues, la variedad temática que ha surgido durante esta semana, que ha sido muy sentida, por así decirlo. Y yo les decía que yo, siendo colombiana, sabía que el racismo, o sea, siempre sabía que el racismo existe, pero no entendía tal dimensión de su existencia hasta ver a Francia Márquez como vicepresidenta y todo lo que ha girado en torno a ella. Francia, siendo vicepresidenta, ha recibido insultos que en Colombia se volvió voz populis, alguien diciendo que cuando se había visto que los negros pensaban que los negros eran los brutos y que ella era un cínico, cuando se había visto un cine gobernante. Entonces, eso, para quienes no son de Colombia, ya podrán imaginar hasta dónde trasciende el racismo en Colombia. Yo te puedo hacer igual un ejemplo muy similar al que tú estás planteando, que cuando fue acá la primera digamos, directiva de la Comisión Constituyente. La presidenta fue una mujer mapuche, Lisa Loncón. La denostación que se le ha hecho a ella, no solo ahora, peor ahora, pero durante, cuando ella fue elegida, era como un poco lo que tú estás diciendo. Cuando una india, una que tiene cara de nana que es una empleada doméstica, ¿no? Ella es una académica muy distinguida, una doctora en lengua. Entonces, eso es muy fuerte y eso tensiona mucho, ¿cierto?, a una sociedad. ¿Y qué más, no? ¿Qué más claro, qué más evidente? Clasista y racista. Racista, totalmente. Pues yo quisiera agregar, por ejemplo, al menos en Cali, la distribución espacial es fuerte también con la segregación que hay en el centro de las comunas que les comentaba, incluso por la ausencia de servicios,
porque si a veces, por ejemplo, nosotros vivimos con una 15 en el distrito, y a veces postular a un empleo, si colocas esa dirección, entonces no te van a llamar, entonces nosotros que a ver quién presta la dirección, y vas a hallar los días por si los llaman, o sea, es de esas cosas que uno dice que chiste, pero en realidad es muy fuerte. El transporte público es pésimo, o sea, y es quizás, si quieren hacer algo, pues vayan allá, allá hay cómo y se podría, pero no sé si no hay interés o qué. Bueno, Yo siento que, por ejemplo, los 2 años que pude convivir en los resguardos del Cauca, también hay racismo contra el que huyeron. O sea, yo a veces me sentía así. O sea, todos hablaban en el idioma y yo no. Entonces no sabía qué me estaban diciendo. Y con el tiempo uno entiende pues, que eso, hay muchas formas también de racismo. Y uno llegar a otro lugar, así seamos todos de comunidad indígena, palenqueros, negro, rom, afro, ¿sí? Pero dentro de las mismas comunidades, es curioso, también entre ellos son racistas unos a otros. Y eso yo creo que es importante cambiarlo dentro del ejercicio de la educación, porque permitir el diálogo entre ellos dentro del tema educativo, dentro de lo racista, es importante. Ya en los libros, uno ve un libro de sociales de grado quinto y ve el proceso de colonización y ve el indígena con taparrabos. Y cuando los niños, yo les mostraba quizás a los niños de mi colegio estos días, profe, ¿y por qué no salen con taparrabos? ¿Hasta dónde tenemos la mentalidad? Y es descolonizar el pensamiento, que nos hace demasiada falta dentro del ejercicio educativo, es esa descolonización, porque eso incita, pues, al racismo. Una última cosita para antes de que se cierre la discusión, que en este tema de lo étnico, que no salió, pero creo que en los procesos educativos también sería interesante, porque es un tema que, del cual no se escribe mucho, incluso yo me he intentado acercar y no encuentro mucha literatura, es lo tribal, porque nosotros tenemos esa connotación, el indígena y el afro. Hay comunidades que se autoidentifican como tribales. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso de tribal, ¿qué exigencias demanda, sí, culturalmente, políticamente, sí, y se hace un poco sobre eso, realmente, y hay un nicho de muchas cosas interesantes por hacer. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión que genere la que hoy día hemos escuchado? En alguna ocasión yo tuve una estudiante en ISAC en la Javeriana de Cali. Yo soy profesor en la Javeriana de Bogotá, pero en la Javeriana de Cali. Y ella me comentaba que en Siria, antes de que les permitieran su propia educación, en su propia lengua, etcétera, tenían que ir a los colegios del pueblo, iban con los niños del pueblo. Y las castigaban físicamente si las oían hablar su lengua. Ella es la mamá Liliana, no sé si la conoces. Bueno, una mujer absolutamente brillante, y muy rebelde desde que era muy joven. Y entonces para las monjas, porque iban a colegios de monjas, su rebeldía era producto de que estaba poseída por el demonio. Y tú puedes creer que le hicieron, ¿cómo se llama esa vaina? Un exorcismo por su rebeldía. Esto estoy hablando de hace 25 años. Yo también llegué tarde, pero pues estaba tratando como de conectarme un poco también con el tema y estamos como en la práctica del ejercicio pedagógico, pues bueno, y también de cara a lo social en el mundo adulto. Eh, Esa categoría como que emergen unas relaciones, eh, pero hay un choque entre todos, como la categoría de negro, blanco, cubano, campesino, que no me permite la interacción de conocimiento con el otro. Entonces, digamos como que en ese mundo de las relaciones, por ejemplo, lo de COFAC, que sí que lo hacen es la población de Fonseca Condores sabían que habían conocimientos asociados con la salud y la medicina, pero entraban en esa, ¿será que sí le pido opción o no le pido opción? ¿Será que sí interactúo para que me nutra con ese conocimiento o no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, que tú mencionabas con los extranjeros, con los venezolanos pasa mucho, pero que no ha permitido
que los saberes más cotidianos se pongan allí, y es justo porque el currículo no les permite. La geografía, enseñarla, por ejemplo, a los niños venezolanos en las instituciones educativas colombianas, es muy rápido. No lo ponen en conocimiento, o incluso, por ejemplo, yo no sabía que el médico cubano tenía tan mala reputación. Mal. Sí, o sea, para la comunidad, por ejemplo, venezolana, es como me tocó ir a donde cubano. Pero en Colombia, y en Colombia también, bueno, no sé, en Colombia también, es, o sea, se admira, pero entonces, como que, por ejemplo, y algo que se puede, como que esa fricción se nota, es decir, como tengo esa imagen de clase, esa imagen de diferencia, pero en el ejercicio cotidiano, ya como más de la interacción, sí hay una tensión muy fuerte entre eso, entre la opción de interactuar. Es como, yo sé que tú, por ejemplo, en Bichades, yo sé que tú eres amorúa y yo soy sicuani y hay una clase. Es decir, para ellos el sicuani es mejor y el amorúa es por debajo, pero en la interacción, es como tú eres amorúa, ya te quiero, pero sí, o sea, esa fricción como La cosa con los venezolanos, a mí me ha impactado mucho la xenofobia que se ha despertado en Colombia. Son 1.800.000 que han llegado. Quién sabe cuántos más habrán pasado en el sur. Pero mira, y se ha vuelto muy común que cualquier crimen que pasa en Colombia son los venezolanos. Hemos llegado al extremo que te dicen, pero les preguntas cómo sabes que era venezolano, dice porque tenía pinta de venezolano. Si te dicen porque tenía acento venezolano, yo te lo creo, pero pinta de venezolano, o sea, diferencia del resto de nosotros. En estos días hay una dimensión muy polémica en Chile porque se quiere penalizar a todo migrante que entre a través de una vía irregular. Y está haciendo no, está generando una discusión súper fuerte en estos días. Y entonces tiene que ver con esto que estamos conversando, la criminalización. Claro. Entonces, o sea, no solo la discriminación, no, la criminalización. Entonces, yo creo que estamos, o sea, lo que ustedes cuentan, lo que dice Ale, claro, Bolivia hay cosas que son distintas, pero Colombia, Chile, un veterano médico, cualquier médico extranjero en Chile, latinoamericano, porque es distinto cuando viene el médico alemán, o el médico claro, sí, no, europeo, es de categoría menor y trabaja en los barrios marginales y en la atención primaria de salud. Entonces, la atención primaria de salud se ha transformado dentro del sistema de salud en aquello que está más bien minimizado, discriminado, etcétera, ¿no? Entonces, eso está haciéndose cada vez más presente y preocupantemente. Tiene que ver mucho con las incapacidades del Estado para la autoafirmación política. Es la búsqueda de que el problema es el otro, también es una búsqueda de autoafirmación política de los gobernantes. Y hay una política de que el problema es el otro. Hay una política pública en búsqueda de hacer cultura que el problema es el otro. A propósito de lo que decías tú, Laura, sobre el tema de las FARC, como que yo creo que esas fricciones de alguna forma se limaban porque no quedaba otra, ¿no? Ya estábamos en la guerra, entonces tenían que hacer pues, lo que tuviese que hacer, tenían que aprovechar los conocimientos que tuviesen. De hecho, en una de las entrevistas con un señor que era urbano, era de Bogotá, ¿no? Y entonces él, pues obviamente, citadino, ateo, escéptico en todas esas cuestiones, y contaban que había una chica que le pasaba algo psiquiátrico, parecía ser, estaba muy mal, la llevaron a un montón de médicos, trajeron un montón de médicos, no daban con qué le pasaba ni cómo solucionar su problema, y ya el comandante estaba desesperado y dijo, traer una bruja, y a ver qué pasa, porque ya el señor decía, yo no lo creía, pero la bruja pudo salir. Es como, ¿no? Al final, aunque partan de cosmovisiones súper distintas y de conocimientos súper distintos, pues ahí ponían todo en común
y pues por eso yo tengo que ser un espacio de reflexión epistémica y de diálogo de saberes, porque pues ahí se ponía en común todo y se aprovechaba todo. Da igual que creyese tener yo que no, pues si tocaba ponerlo en práctica, se ponía en práctica y a veces pues me sirvió mucho. Bueno, ya tenemos que terminar porque viene el otro bloque, pero bueno, muchas gracias por Sí, No, no. ya.